bienvenidos. En este video vamos a resolver un par de problemas introductorios al tema de reactivo limitante, reactivo en exceso y a concluir con el rendimiento de una reacción. Para introducir este tema, quiero que se imaginen cuando van a preparar sándwiches, por ejemplo. Un típico sándwich que preparas con 2 panes y una rebanada de jamón, pero resulta que solamente tienes 8 panes y tienes 5 rebanadas de jamón. Como tal, algo te va a limitar para que tú prepares tus típicos sándwiches de 2 rebanadas de pan y una rebanada de jamón. Eso significa que el número máximo de sándwiches que vas a poder producir van a ser 4. Pero en este caso, ¿quién te limitó? ¿Y quién te quedó en exceso? Bueno, sabemos que quien te limitó fue la cantidad de pan y quien fue como tal el ingrediente en exceso fueron las rebanadas de jamón. Lo mismo sucede cuando las reacciones químicas se van a efectuar. A veces, y ustedes ya lo saben porque ya saben balancear, las proporciones molares son las que van a dictar en realidad las proporciones fijas en las cuales tal o cual sustancia van a reaccionar. Pero repito, son proporciones molares, no proporciones másicas. Eso significa que puedes tener 1 kilo de gas hidrógeno y 1 kilo de gas oxígeno, pero probablemente si no realizas tu cálculo estequiométrico no te vas a dar cuenta quién te va a limitar tu reacción y cuál va a ser el reactivo que vas a tener en exceso o sobrante al final de la reacción. ¿Por qué? Vuelvo a decir, las proporciones siempre son molares. Para ello vamos a introducir una pequeña técnica para identificar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, la reacción entre el aluminio y el óxido de hierro 3 puede producir temperaturas cercanas a los 3000 grados, que se utiliza para soldar metales. La ecuación química balanceada se presenta como 2 átomos o 2 mol de aluminio más 1 mol de óxido de hierro van a producir óxido de aluminio más 2 mol de hierro. Esto pues porque ya tenemos la ecuación o los coeficientes correctos que van delante de cada fórmula química. Ahora bien, recuerden que esta primera parte son los reactivos y que esta segunda parte son los productos. Cuando uno intenta calcular cuál es el reactivo limitante, bueno, nos referimos a las sustancias que están delante de la flecha. En un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido de hierro. Inciso A. Calcule la masa en gramos de óxido de aluminio, que se formó. Es decir, si se fijan, el óxido de aluminio está en los productos, o sea que me están pidiendo que relacione este reactivo con el producto y este otro reactivo con el producto. Esa es la característica principal de los problemas en los cuales siempre voy a tener que utilizar el reactivo limitante, o más bien definir quién es el reactivo limitante. Fíjense bien, me dan cantidad 124 gramos de este reactivo y 601 gramos del otro reactivo. Cuando a veces hacemos cálculos estequiométricos comunes, simplemente me dan las cantidades másicas con las cuales quiero relacionar a lo mejor un producto o a lo mejor con otro de los reactivos. Pero esta es la clave para que sepan que siempre van a tener que hacer el cálculo de reactivo limitante. Cuando les dan las cantidades másicas de ambos o de todos los reactivos. El inciso B me pide qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción. Bueno, esto pues una vez de identificar quién fue el reactivo en exceso y restarle a la cantidad que me proporciona el problema. Fíjense bien, como ya lo he mencionado, en este caso me dan 124 gramos de aluminio que tengo que relacionar con el producto que es óxido de aluminio. Pero también me dice que se utilizaron 601 gramos de óxido de hierro que en otro análisis estequiométrico voy a relacionar con el óxido de aluminio. Acá ya los tengo abajo desarrollados. Empecé con los datos que me da, 124 gramos de aluminio. Convertí esos gramos de aluminio a mol de aluminio. Después utilicé la proporción estequiométrica que me marcan los coeficientes de la reacción.
Es decir, que 2 mol de aluminio produce 1 mol de óxido de aluminio. Aquí está. Y después esos mol de óxido de aluminio los convertí a gramos de óxido de aluminio y obtuve esta cantidad. Luego comencé otro análisis dimensional con la cantidad de 601 gramos de óxido de hierro. Convertí a mol de hierro. Utilicé la proporción estequiométrica de que 1 mol de hierro produce 1 mol de óxido de aluminio y después convertí esos mol de óxido de aluminio a gramos de óxido de aluminio y obtuve 384.09 gramos. Al comparar estas dos cantidades voy a poder identificar quién fue mi reactivo limitante y quién fue mi reactivo en exceso. Fíjense bien, si esos 124 gramos de aluminio se terminan, se producen 234 gramos de óxido de aluminio. Y si esos 601 gramos de óxido de hierro se terminan, producirían 384 gramos de óxido de aluminio. Sin embargo, comparando estas cantidades, la menor cantidad va a ser la que en realidad se va a producir. Y así voy a identificar mi reactivo limitante. Ojo, mi reactivo limitante no es el óxido de aluminio, es la sustancia con la cual comencé mi análisis dimensional. En este caso fue el aluminio. Mi reactivo en exceso, por lo tanto, fue la sustancia con la cual hubiera producido mayor cantidad, que en este caso fue el óxido de hierro. Si se fijan, el inciso A me dice que calcule la masa en gramos de óxido de aluminio que se formó. Nunca me pidió identificar el reactivo limitante, sin embargo, sí debo de hacerlo. Por lo tanto, cuando me dice calcule la masa en gramos del óxido de aluminio, la menor cantidad es la cantidad que se va a producir. El inciso B me pregunta qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción. Bueno, fíjense bien, para responder esta pregunta tengo que hacer un nuevo análisis dimensional. Como ya sé que el óxido de aluminio no se terminó por completo, tengo que compararlo con la sustancia que sí se termina por completo, para este caso, aluminio puro. Así que voy a comenzar un nuevo análisis dimensional con mi aluminio puro, convierto esos gramos de aluminio a mol de aluminio, relaciono estequiométricamente que 2 mol de aluminio producen 1 mol de óxido de hierro, es decir, ahora relacioné entre los mismos reactivos, acá está la proporción, y después convierto esos mol de óxido de hierro a gramos de óxido de hierro. Y obtengo que cuando se terminan 124 gramos de aluminio, se van a consumir 366.48 gramos de óxido de hierro. Para saber la cantidad del reactivo en exceso que se recuperó o que quedó al final de la reacción, pues entonces a los 601 gramos que me da el problema, le resto la cantidad que se termina y así voy a obtener la cantidad de óxido de hierro recuperado. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, también donde de forma implícita necesitamos realizar el cálculo de reactivo limitante o de reactivo en exceso. En este caso me dice que en la industria del vanadio metálico se utiliza en aleaciones de acero. Se puede obtener al hacer reaccionar óxido de vanadio 5 con calcio a temperaturas elevadas y acá tenemos la ecuación química balanceada. En un proceso reaccionan 1.54 por 10 a la 3 gramos de óxido de vanadio con 1.96 por 10 a la 3 gramos de calcio. Inciso A. Calcule el rendimiento teórico del vanadio. Bueno, si se fijan, acá no me vuelven a preguntar que calcule el reactivo limitante, sin embargo, debo de hacerlo. ¿Por qué? Vamos a analizar. El rendimiento teórico de una reacción es la cantidad de productos que se obtendrían si se termina todo el reactivo limitante. Así pues, necesito de nuevo, acá está la clave, te dan la cantidad de reactivo A y te dan la cantidad de reactivo B, es decir, te dan las cantidades de ambos reactivos. Cuando te den las cantidades de ambos reactivos, ya sabes, tienes que calcular reactivo limitante y comienzas tu análisis dimensional. Me dice que 1.54 por 10 a la 3 gramos de óxido de vanadio
convierto esos gramos de óxido de vanadio a mol de óxido de vanadio, relaciono estequiométricamente el óxido de vanadio con el vanadio, que es la sustancia ahora sí que de interés, y calculo después los gramos de vanadio y obtengo 863.07 gramos de vanadio. Realizo un análisis dimensional similar ahora con la otra cantidad que me proporciona el problema. Relaciono estequiométricamente, convierto a gramos y obtengo 999.6 gramos. La menor cantidad en gramos va a ser quien va a denotar el reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante, recuerden, es la sustancia con la cual comencé mi análisis dimensional, que fue el óxido de vanadio. El reactivo en exceso, por lo tanto, fue denotado como el calcio. Ahora bien, si ya identifiqué quién es el reactivo limitante, yo puedo decir que el rendimiento teórico de esta reacción, si se termina todo el reactivo limitante, es poder obtener 863.07 gramos de vanadio, que es el compuesto de interés. También puedo determinar quién es el reactivo limitante o el reactivo en exceso. Si no me lo solicitan como tal en este inciso A, también se puede determinar con la otra sustancia que es producto de reacción, que en este caso es el óxido de calcio. Sin embargo, decidí tomar el vanadio porque el inciso B me dice que calcule el porcentaje de rendimiento si en realidad se obtienen 803 gramos de vanadio. ¿Por qué me pregunta esto? Porque en la realidad las reacciones químicas no se efectúan al 100% de rendimiento. Eso significa que voy a tener pérdidas, ya sea que se volatilice el reactivo, que se quede en las paredes, pegado en las paredes del reactor, que quede como depósito, un residuo depositado al final del recipiente. Esas pérdidas hacen que no obtenga la cantidad deseada o el 100% de reacción. Para determinar el porcentaje de rendimiento se utiliza esta fórmula bastante sencilla, que va a ser igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico multiplicado por 100. Estas cantidades son dadas en gramos. El rendimiento real siempre me lo tiene que dar el problema, por eso si se fijan aquí dice 803 gramos de vanadio, si se obtienen 803 gramos de vanadio. Pero en realidad, si no haya tenido nada de pérdida, hubiera obtenido 863.07, que ese es mi rendimiento teórico. El rendimiento teórico siempre lo va a marcar también el reactivo limitante y se sustituye en la formulita que está aquí arriba. Si se fijan, me queda sin dimensiones. ¿Por qué? Porque gramo con gramo se unifica, multiplico por 100 y obtengo que el porcentaje de rendimiento de esta reacción es de 93.04%. Bueno, chicos, ya saben, ya les di varios tips para que identifiquen cuándo deben de realizar este tipo de reactivos, de ejercicios o reactivos también. Recuerden que siempre les dan dos cantidades y eso ya es una premisa de que tienen que calcular quién es el reactivo limitante y como tal siempre va a ser la menor cantidad. Algo que se me ha pasado comentarles es que en ambos ejercicios que les presenté terminan o se hace la comparativa de quién es el reactivo limitante cuando terminas aquí en gramos. Pero también puedes conocer quién es el reactivo limitante si cortas tu análisis dimensional y comparas moles de producto deseado. Es decir, si esta parte de aquí no la hubiera colocado como tal, si se fijan me hubieran dado una respuesta de mol de vanadio. Si comparo mol de vanadio con mol de vanadio, me iban a dar una cantidad acá arriba menor de mol de vanadio y con eso iba a poder identificar que también es reactivo limitante, para que luego si se topan con problemas donde comparen quién es el reactivo limitante simplemente con los moles, también es absolutamente válido. Bueno, chicos, esto es todo por este video. Nos vemos en próximos ejercicios. Bye.